Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos mis amigos, a todos los que están aquí en la red. ¿Cómo están todos? Espero hayan tenido un excelente día y hayan disfrutado este fin de semana, bueno, que termina mañana, y estén bendecidos. Hoy quiero, como les había anunciado temprano, voy a tratar un tema. No voy a realizar un estudio hoy, sino más bien una reflexión acerca de un tema que me parece muy importante, que es el tema de la venida de Cristo. Entonces, como pueden ver en el título del tema que vamos a tratar, es el rapto secreto y la segunda venida de Cristo. ¿Son dos eventos o un solo evento? Esto es un tema completamente bíblico, teológico, y quiero tratarlo porque pues hay muchas versiones, interpretaciones acerca de este tema. Voy a esperar a algunos amigos que se conecten, vamos a esperar 2, 3 minuticos y arrancamos. Para los que están viendo en este momento, Vanessa, saludos, y a Marta, Perdomo, Claudia de Argentina, Dios les bendiga a todas. Quisiera saber cómo se escucha, si me escuchan bien, si se entiende bien, que me puedan decir por allí y puedan comentar. ¿Si se escucha bien? Bueno, listo mis hermanos. Muchas gracias por decirme. Listo, perfecto. Entonces, el tema que quiero tratar es el rapto secreto y la segunda venida de Cristo. Si son dos eventos o es el mismo evento. Y es un tema que por muchos años, más de 300 años de historia, se ha tenido un postulado, más de 200 años. Antes que todo quiero contextualizar. Una de las cosas que más me importa comunicar hoy día y poder enseñar es sobre la venida del Señor. Estamos en tiempos proféticos cruciales, importantísimos, donde todas las profecías bíblicas se están cumpliendo, donde todo lo que Jesús anunció, lo que los apóstoles profetizaron y aún los profetas del Antiguo Testamento se está cumpliendo. Pero el tema central aquí a tratar es el regreso del Señor Jesucristo. Jesucristo vino una vez, y en esa primera vez vino a redimir al hombre, vino a salvar al hombre y vino como cordero. En su segunda venida vendrá como león, como juez, a juzgar y a reinar. Una de las preguntas bien importantes que uno debe hacerse en la Biblia es: ¿a qué viene Cristo? La respuesta es clara en toda la Biblia, es a establecer su reino, literal. Entonces, mis hermanos, con respecto al tema de la venida de Cristo, hay muchas posturas y le voy a mencionar algunas para que entremos en materia y de pronto no nos vamos por las ramas. Hay muchos postulados. Está el postulado de el pretribulacionismo, donde divide la venida de Cristo en dos etapas.
La primera etapa es el arrebatamiento de la iglesia y que se llevará a cabo antes de la gran tribulación. Ese es el postulado, para resumirles, el postulado pretribulacionista. El otro postulado es el mid-tribulacionismo, que dice que la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación. Pero está el otro postulado del post-tribulacionismo, que dice que la iglesia será arrebatada y Cristo va a regresar al final de la gran tribulación. Hoy día existen esas tres posiciones, pero la posición más popular, más socializada y más aceptada en Latinoamérica y en Norteamérica es el pretribulacionismo, que dice que Jesucristo vendrá primero a arrebatar su iglesia antes de que comience la gran tribulación, se la lleva para el cielo 7 años y después vuelve otra vez Cristo a la tierra con la iglesia. Ahora, ellos que dicen que antes de que comience la tribulación, Jesucristo va a regresar por su iglesia y viene en las nubes. No pisa la tierra, viene en las nubes. Sin embargo, vienen las nubes. Y que cuando Él vuelva por segunda vez, porque ellos dividen arrebatamiento de segunda venida. Entonces dice que después de 7 años, Cristo regresará y pisará el monte de los olivos y vendrá con sus santos. Pero vamos a mirar si la escritura, si la Biblia divide esos dos eventos. Si la Biblia dice que es un mismo evento o dos eventos. Vamos a mirar si la Biblia dice que Él viene primero en las nubes y después en el monte de los olivos. Recordemos que la Biblia tiene un hilo conductor y ella misma es armónica, ella misma se interpreta a sí misma y ella misma nos dice cómo es que son las cosas, no nosotros. Postulados, hay muchos, teorías, escuelas teológicas existen, pero revisemos lo que la Escritura dice. Ahora, quiero ser muy honesto. Yo tengo mi postura personal o mi apreciación y no quiero imponer nada, pero vamos a mirar por la misma Escritura qué es lo que dice, si son un solo evento o si son dos eventos, y Cristo viene primero en las nubes y después viene por segunda vez en el monte de los olivos. Vamos entonces al libro de Primera de Tesalonicenses 4, que es el capítulo más conocido y es donde donde se ha tomado un texto para hablar del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, miremos cómo dice. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ojo que Pablo aquí va a decir, os decimos esto en palabra del Señor. Es decir, el Señor es el que va a hablar. Mire cómo dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Cómo dice? Que habremos quedado hasta la venida. Hasta la venida. La palabra venida en el griego es la palabra parousia o parusía. Voy a volverlo a repetir porque ese versículo es importante. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, no nos adelantaremos. O sea que Pablo se incluye y habla de la venida. O sea que él va a quedar vivo, pensaba él, hasta la venida del Señor. La doctrina y la verdad de este capítulo y de todas las epístolas de Pablo y del Señor es su segunda venida, en este sentido hablando, pues. La segunda venida, su venida. Recordemos que en Mateo 24, versículo 3, los discípulos le preguntaron y le dijeron,
¿qué señal habrá de tu venida? Ahora Pablo viene a detallar cómo será la venida del Señor. Ahora, ¿por qué razón? Resulta que los tesalónicos, o los tesalonicenses, perdón, algunos hermanos estaban tristes porque sus familiares habían fallecido y entonces había tristeza. Pablo viene con una palabra de aliento y de esperanza para decirle que los que duermen van a resucitar. Así que yo no puedo separar la venida del Señor de la resurrección. La resurrección va ligada al tema de la venida. No lo puedo separar. Entonces seguimos, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Luego nosotros, vuelvo y se incluye Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, una este texto con el versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida. Entonces se repite, Pablo vuelve y recuerda. Entonces luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Mire entonces que Pablo dice que juntamente nos va a arrebatar y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitan. Ahora, en las nubes nos reuniremos todos, los resucitados y los arrebatados. Es decir, nos encontraremos en el aire con el Señor Jesucristo. Pero recuerde que Pablo está diciendo que esto es la venida del Señor. Si usted es honesto, y lo invito a que vuelva y lea 2 o 3 veces este capítulo, en ningún momento se está dividiendo la venida del arrebatamiento. Lo que hace Primera de Tesalonicenses es que describe cómo será la venida. Y lo que está describiendo con detalle es que cuando el Señor venga, los muertos van a resucitar y los que están vivos serán arrebatados. Eso es todo el asunto, mi hermano. La Biblia es sencilla. Lo que pasa es que nosotros complicamos las cosas. Ahora, si usted me acompaña rápidamente, vamos a Mateo 24, versículo 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, ¿qué? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, mire este versículo 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiero llamar su atención con el término juntarán o juntar. Esa palabra juntar en el griego es el término episinagogo. Episinagoge. Ese término griego traduce recoger, agolpar o reunir. Agolpar, recoger o reunir. Si usted mira Mateo 24:31,
y lo mira, lo compara con Primera de Tesalonicenses 4, versículo 17, Pablo habla de las nubes y Jesús habla de las nubes. Que cuando Jesús venga, vendrá con las nubes, en las nubes, Pablo habla de las nubes. Pero si tú revisas cómo ubica el Señor Jesús su segunda venida, en qué tiempo, en el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, señales cósmicas. Y dice, entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Así que Mateo 24 un capítulo en el que se habla un marco general. Pablo lo detalla porque Jesús no habla de los que están vivos. Simplemente cuando dice que envía a sus ángeles para juntar a sus escogidos, muertos y vivos. Van a juntarlos todos, los juntan. Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nos veremos con ellos. Pero Pablo, ¿de qué está hablando? De la venida del Señor, de la parusia, la parucía. Y podemos ver en Mateo 24 que será una venida en gloria pública y poderosa. No será una venida secreta, no hay tal rapto secreto. O sea, quisiera que la Biblia, y cuando usted escuche, los que no la vean ahora en vivo, sino después, puedan revisar la Biblia y me digan que el rapto o que la venida del Señor es secreta. En ningún momento la Biblia plantea que es secreta. Si usted mira Apocalipsis, capítulo 1, versículos 6 al 8, dice que y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron harán lamentación por él. Aquí dice en Mateo 24 que y todos y todas las naciones lamentarán. Entonces se une la Biblia, Mateo 24, Apocalipsis 1 y ahora Primera de Tesalonicenses. La Biblia no divide estos dos eventos. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo son el mismo evento. Lo está diciendo la Escritura, lo muestra. De todas maneras, yo respeto al que tenga otra posición, es mi hermano, y si es un pastor, un ministro, lo bendecimos, no hay problema. Estamos edificando la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero debemos ser precisos a la hora de ir a la Escritura, sobre todo con este tema que es tan importante. Ahora, si usted considera o cree que Él vendrá antes de la tribulación o que el rapto va a ser secreto, pues entonces eso se respeta y nadie va a pelear ni a discutir por eso, porque debemos amarnos y respetarnos. Pero mi intención hoy es que vamos a la Biblia y revisemos si lo que se ha dicho por tantos años, más de 100 años, que el rapto es primero y la segunda venida después, si eso realmente es escritural, si es bíblico. Nosotros debemos tener una fe bíblica, no emocional, ni tradicional, sino una fe bíblica. Y por último, quiero que vayamos a la segunda carta. Pero bueno, antes de ir, miren hermanos, vuelvo a 1 Tesalonicenses, dice, el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice que los que habremos quedado hasta la venida, o sea, hasta la parusia. Pablo no está dividiendo los eventos. ¿Sabe una cosa? Los que hemos dividido, hemos interpretado que son dos eventos, somos nosotros. Y le voy a dar un dato histórico. Hace más de 200 años, un señor de apellido Lacunza, chileno, él interpretó y empezó a hablar de eso diciendo que había un rapto secreto
Y esa idea se empezó a popularizar por América. Pero el mayor expositor o promotor del pensamiento pretribulacionista y del rapto secreto fue el señor John Nelson Darby, año 1870 más o menos. Este hombre dividió los tiempos de Dios en dispensaciones. Y él decía que había una dispensación del martirio y del reino. Es decir, que la iglesia iba a ser arrebatada, iba a ser, y la doctrina más bien se llama el escape secreto, porque escapábamos del horror de la tribulación y nos íbamos. De eso sacaron películas hace más de 30 años. Entonces este hombre popularizó ese postulado por el tema de las dispensaciones, pero también con el tema del rapto secreto. Y eso fue aceptado por mucha gente. No se revisó la escritura o no había suficiente luz. Entonces, la única vez que se menciona el término arrebatados en toda la Biblia es en 1 Tesalonicenses. Y no lo levanta como una doctrina, sino para describir la venida del Señor. La palabra arrebatados en el griego es la palabra harpazo, que traduce algo tomado por la fuerza, agolpar. Es muy similar a episinagoge, que reunir o agolpar o recoger. Es el mismo término, muy similar al término que utilizó Jesús. Entonces, ¿y quiénes son arrebatados? Los que están vivos. ¿Pero cuándo? Cuando el Señor venga. Es cuando el Señor regrese. Mis hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 1, cuando los apóstoles se están despidiendo de su maestro, al despedirse, se aparecen unos ángeles y les dicen: varones galileos, no se turbe, porque están turbados. Este mismo Jesús que ha sido tomado al cielo, así mismo regresará. ¿Y cómo fue tomado al cielo? De una manera visible, literal y pública. O sea, ellos lo vieron, todos los que estaban ahí lo vieron ascender. Así mismo regresará de una manera visible, literal, real. Sobre ese respecto, los apóstoles le preguntan a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida? Jesús empieza a responder sobre su venida. Mi hermano, yo respeto y sé que hay pastores que tienen otros postulados, pero estoy haciendo una invitación para que revisemos y ahondemos en la escritura, si es que de verdad es que hay dos venidas, porque el tema pretribulacionista o el rapto secreto, como algunos lo llaman, esto fue popularizado por John Nelson Darby en 1870. Es una doctrina realmente nueva. La doctrina más antigua, ustedes pueden revisar historia de la iglesia, más antigua es la parusia, no el rapto. Ahora no me malinterprete, yo no estoy diciendo que no va a haber rapto. Lo que estoy diciendo es que rapto no es un asunto separado de la segunda venida. Eso fue lo que nos enseñaron. Yo enseñé eso hace muchos años. Yo creí eso por años. Pero me tomé el trabajo de ir a la escritura y de revisar y de dejar a un lado los paradigmas teológicos o postulados teológicos, y vamos a ver qué realmente dice la escritura. Este mismo capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, en ninguna parte, y te invito a que vuelva y lo leas, en ninguna parte divide los eventos, rapto y segunda venida, en ninguna parte. Si usted hace la lectura seria, usted va a encontrar que Pablo está hablando desde la segunda venida. La descripción que hace, como le dije ahora, es que cuando Él venga van a suceder dos cosas. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estamos vivos seremos arrebatados. Pero eso es en la parusia.
Entonces, teológicamente, mucho predicador en los años 80 y 90 hablaban del rapto, le metían miedo a la gente. Y recuerdo, se lo voy a decir, yo me iba a acostar a dormir y yo decía, Señor, límpiame con tu sangre, perdóname, no sea que a las 2, 3 de la mañana llegue el rapto y yo me quede. Se infundía temor. Pero realmente, si somos honestos, la Escritura lo que muestra es una primera venida, vino como cordero a redimir al hombre, y habrá una segunda venida para reinar y juzgar sobre la tierra. Pablo describe su venida de que los muertos van a resucitar y los que están vivos son arrebatados y todos nos encontramos en el aire con el Señor. Ahora, para terminar, vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Rápidamente, esto no es un estudio exhaustivo, era una breve reflexión, pero le invito a que usted haga la lectura. Dice el versículo 1 y el versículo 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí estoy viendo al pastor Edier, mi amigo, mi hermano, te saludo, un fuerte abrazo, qué bueno que estás por acá. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿qué dice? Pablo vuelve a tocar el tema de la parusia, de la venida. Y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esa palabra griega es la misma de Mateo 24:31 cuando dice que juntará a sus escogidos. Es el mismo término griego que es episinagoge. Ese episinagoge es juntar y reunir. Entonces Pablo dice, con respecto a la venida y nuestra reunión con el Señor Jesucristo, hermanos, que os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí hay una similitud, un sinónimo. Venida, reunión con Él y el día del Señor. Mire que Pablo en el versículo 1 habla de con respecto a la venida y nuestra reunión con Él, y aquí ya salta en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces vamos atando cabos y vamos mirando cómo Pablo de maneras distintas nos habla del mismo evento y de que la venida del Señor es un solo evento, es decir, no son dos venidas como les dije al principio, porque algunos interpretan que son dos venidas. Primero vienen las nubes, se lleva a la iglesia y al final vuelve otra vez el Señor a la tierra ya con su iglesia y pisa el monte de los olivos. Dos venidas. La Biblia nunca habla de dos venidas. Habla de una sola venida. Entonces, mis hermanos, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué tiene que suceder? Dos cosas. Antes de que venga Cristo, se dé la apostasía y se manifieste el anticristo. Saludos, Rubén Vélez. Dos cosas deben suceder antes de que Cristo venga. La apostasía, y yo soy de los que creo que ya estamos en esa época de apostasía. Eso se está dando. Y dos, se manifiesta el anticristo. La iglesia, el pueblo de Dios, va a conocer al anticristo. Se va a dar cuenta quién es. Y yo soy de los que pienso, y por lo que hay muchos pasajes que muestran eso, que que la iglesia va a conocerlo y además estará en el gobierno del anticristo. Eso lo muestra Apocalipsis. Entonces, mis hermanos, Mateo 24, 1 de Tesalonicenses 4, 15 al 17, 2 de Tesalonicenses 2, 1 al 3 y otros textos más, nos muestra de que es una sola venida. Ahora, mi hermano, si
usted sostiene y sigue pensando que primero es el rapto, luego la segunda venida, no hay problema. Aquí lo importante es que Cristo regresa y que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Nadie va a pelear si usted piensa de otra manera. Esa es mi apreciación y lo que, honestamente hablando, veo por la Escritura, pues es que Él viene por segunda vez y que no hay dos venidas y que el arrebatamiento o la segunda venida son el mismo evento y que sucederá al final de la gran tribulación. Entonces, mis hermanos, de pronto más adelante vamos a mirar el tema de la gran tribulación y gobierno del anticristo para complementar, pero esto era una breve reflexión acerca de este evento glorioso, poderoso y que les digo, anhelamos su venida, anhelamos su regreso y lo anhelamos y preparémonos porque Él va a regresar pronto. Un abrazo para todos, Dios les bendiga y los quiero. Bendiciones.